Cuando nosotros hablamos de la velocidad relativa es porque nos estamos refiriendo de la velocidad con la que un objeto se mueve con respecto a otro objeto. ¿Ok? A eso es lo que nosotros le decimos velocidad relativa. ¿Vale? De acuerdo a lo que hemos visto, entonces la velocidad relativa me permite calcular la velocidad o el tiempo que tardan dos vehículos en desplazarse uno con respecto al otro o que alcanzan una distancia entre ellos mismos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Dice, a ver, se me fue. Ejemplo. Profe, perdón, si en el tercer caso no es el mismo, o sea, no es hacia el mismo lado que se mueve, Es sino la, que es distinto, ¿cómo se halla? es la diferencia, o sea, velocidad uno menos velocidad 2. Ok. Bueno, aquí valga la aclaración que igual que en la diferencia, pues hablar de la diferencia, si uno se mueve a izquierda y el otro se mueve a la derecha, es importante entender que uno va a ser positivo y el otro es negativo, ¿cierto? Porque una velocidad a la izquierda es negativa, la velocidad que va a la derecha es positiva. Cuando yo hablo de la diferencia, pues también tengo que considerar esos valores absolutos. Velocidad uno menos velocidad 2. ¿Ok? Porque o si no, me va a quedar un doble signo negativo y entonces uno terminaría siendo realmente una suma. ¿Ok? Lo mismo que acá. Bueno, aquí sí es lo mismo. Esto no va a afectar en nada este signo. Realmente aquí no afecta nada porque es el mismo sentido. Así que o los dos son positivos o los dos son negativos y en todo caso tienen el mismo signo y se agregarían sin ningún problema. ¿Vale? Pero el segundo caso sí es importante colocarle ese valor absoluto. Bueno, les decía entonces que íbamos a proponer una situación donde dice que eh, dos vehículos se mueven en el mismo sentido, coma, uno a 10 metros por segundo y el otro a 12 metros por segundo. Hablemos de vehículo uno y vehículo 2, ¿vale? ¿En cuánto tiempo su separación será de 50 metros? ¿En cuánto tiempo su separación será de 50 metros? ¿Eso de la separación qué es? Pues la distancia que hay entre los dos, ¿cierto? Eso es lo que es la separación. O sea que realmente me están preguntando que en cuánto tiempo la distancia va a ser de 50 metros. ¿Ok? Para este tipo de casos, entonces es donde yo puedo proponer la velocidad relativa. ¿Ok? Entonces, me dice que la velocidad relativa es igual, como en este caso se mueven en el mismo sentido, la velocidad relativa es la diferencia de las velocidades. Así que será 12 metros de uno menos la velocidad del otro, que son 10 metros. Esto me quedaría que la velocidad relativa entre ellos dos es de 2 por segundo. Profe, pero, o sea, no sé si estoy equivocado, pero la primer velocidad no es 10 y la segunda no es 12. Aquí lo que yo tengo que entender es que el primer vehículo, o mejor, hay un vehículo que se desplaza más rápido que el otro. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Lo que yo quiero saber es
básicamente la diferencia de esas dos velocidades, más allá Es de que el decir, segundo vehículo sea el que se mueva más rápido. ¿Sí? ok, ok, ok. Básicamente la diferencia de las dos velocidades. Bueno, eso vuelvo y repito, me está diciendo que la velocidad con la que se separan los dos vehículos es de 2 metros por segundo. Entonces ahora lo que yo quiero saber es en qué momento o en cuánto tiempo esa separación va a ser de, o esa distancia va a ser de 50 metros. En el ejercicio en particular me dice que los dos se mueven en el mismo sentido, pero no dice sentido hacia la izquierda o sentido hacia la derecha. Así que volvemos a la misma situación de que esto se puede calcular con rapidez. O sea que puedo ir a las ecuaciones de rapidez para poder trabajar ese ejercicio. Entonces, igual, si la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo y me están preguntando por el tiempo, la pregunta es el tiempo, entonces despejo tiempo, me queda que el tiempo es igual a la distancia dividido entre la rapidez o la velocidad, que va a ser lo mismo. Y entonces sencillamente reemplazamos tiempo sería igual a la distancia que quiero que tengan, que sería de 50 metros, dividido entre la rapidez promedio, la rapidez de relativa, que sería de 2. Y esto me daría 25. En 25 segundos, la distancia entre ellos dos va a ser de 50 metros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Eso lo podemos comprobar sencillamente calculando qué distancia ha recorrido cada uno de los vehículos. Ya no es uno con respecto al otro, sino en total. ¿Sí? Me refiero a lo siguiente, a que a los 25 segundos el primer vehículo estará por acá y el segundo vehículo habrá recorrido toda esta distancia. Aquí lo que me debe dar es que la diferencia entre ellos dos son los 50 metros. ¿Ok? Entonces, pues vuelvo y repito, lo puedo comprobar sencillamente calculando la distancia de cada uno de ellos. La distancia recorrida por el primer vehículo, pues la puedo calcular como rapidez por tiempo. Entonces, la rapidez del primer vehículo, ¿de cuánto es? De 10. Multiplicado por el tiempo que me dice que duró, que vas a tardar en hacer eso, 25 segundos. Y 10 por 25 da 250. Ahora hago el mismo cálculo para el otro. La distancia recorrida por el otro serían la rapidez del segundo vehículo, que serían los 12, multiplicado por los 25 segundos. 25 por 12, ¿cuánto da? 300. 300. Efectivamente, me está diciendo que mientras uno ha recorrido 300 metros, el otro ha recorrido 250 metros, con lo que confirmamos que la distancia entre ellos es de 50 metros. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, esta distancia relativa, pues es importante que la debo tener en cuenta cuando los dos objetos parten de la misma posición. ¿Vale? Si parten de la misma posición, puedo hablar de esa velocidad relativa. Pero si no parten de la misma posición, no puedo plantearla así tan fácil. ¿Ok? Entonces veamos otro ejercicio donde tenemos dos objetos que se mueven en el mismo sentido, pero ya no parten del mismo lugar. Entonces, supongamos que tenemos esta situación. Tengo un vehículo que parte desde aquí y el otro parte desde por acá adelante. Inicialmente, la distancia que hay entre ellos dos, digamos que es de 80 metros. Y mientras este primer vehículo se mueve, digamos que a 18 metros por segundo,
este segundo vehículo se mueve a 16 metros por segundo. ¿Ok? Y yo lo que quiero saber es en cuánto tiempo lo va a alcanzar. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo lo va a alcanzar? Pues lógicamente, como el primer vehículo se mueve más rápido que el segundo, seguramente en algún instante lo va a alcanzar. Y lo que queremos saber es cuándo va a ocurrir eso. Lo primero que yo tengo que entender es que no sé cuál es la distancia que van a recorrer hasta que lo alcance, ¿cierto? Este ejercicio se puede plantear de dos formas distintas. Uno, con la velocidad relativa, pero debo interpretar algo con respecto a esa velocidad relativa. Y otro, con ecuaciones de velocidad. Lo voy a mostrar de las dos maneras y ustedes verán cuál les parece más simple. ¿Ok? Resulta que para que lo alcance es porque la posición que tiene el vehículo 1 es igual a la posición que va a tener el vehículo 2, ¿cierto? Para que lo alcance debe ocurrir eso, que la posición, digamos que la posición final que tendrá el vehículo 1 va a ser la misma posición final que va a tener el vehículo 2. Esa es la interpretación que debemos hacer para determinar que lo alcance. ¿Listo? Pero las posiciones iniciales no son iguales, porque mientras el vehículo 1, la posición inicial del vehículo 1 es esta de acá, la posición inicial del vehículo 2 sería esta de acá. ¿Sí estamos? Entonces, lo que yo tengo que plantear es que si la posición final del vehículo 1 va a ser igual a la posición final del vehículo 2, vuelvo y repito, para que lo alcance, entonces propongo las ecuaciones de posición de cada uno de ellos. Ojo, miren que estoy utilizando la palabra posición. Y siempre que hablemos de posición, tenemos que plantear un marco de referencia. Es decir, debo colocar algo a partir de donde voy a empezar a hacer mediciones. Entonces, pues, para el problema sería lo más adecuado colocar nuestra posición, nuestro marco de referencia aquí. Recuerden que si este es el marco de referencia, estoy diciendo que la posición aquí vale 0. ¿Ok? Y también recordamos cómo es la ecuación de posición. Recordemos que la ecuación de posición me dice que la posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, coloco coloco esa ecuación de posición para los dos vehículos. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? Profe, una pregunta. En este caso, ¿los dos objetos van hacia la misma dirección o en sentido contrario? Claro, pues de acuerdo a la gráfica me está mostrando que se mueven en la misma dirección, es decir, se mueven hacia la derecha. ¿Sí? Ok. Porque si se movieran en sentido contrario, pues nunca lo alcanzaría, ¿cierto? El vehículo 1 nunca alcanzaría al 2. Se mueve en el sentido contrario. Les decía entonces que lo que voy a proponer es cuál sería la ecuación de posición para el primer vehículo. Recuerden que tengo que aplicar esta formulita. Entonces, para el primer vehículo, esa posición dice posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial para el primer vehículo? 0. ¿Cero? Correcto. Más. Después dice velocidad multiplicado por tiempo. ¿Cuál es la velocidad de ese vehículo? 18. 18 multiplicado por el tiempo. Ojo, porque estoy hablando del tiempo que va a tardar en alcanzarlo. ¿Nosotros sabemos en cuánto tiempo lo va a alcanzar? No, señor. No sabemos. Entonces significa que tengo que colocar
esa t como una incógnita porque no la conocemos. Y me dice que eso tiene que ser igual a la posición final del segundo vehículo. ¿Cuál es la posición del segundo vehículo? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que el marco de referencia a esta posición vale 0. Entonces, Eh, ¿cuál es la posición 80. acá? Perfecto, 80. Esa es la posición inicial. Más la velocidad. ¿De cuánto es la velocidad del segundo vehículo? 16. Multiplicada otra vez por el tiempo que va a tardar en llegar hasta aquí, que es donde lo va a alcanzar. Entonces, no conozco eso, por lo tanto, 16t. ¿Ok? Y ahora, el problema radica en solucionar este sistema de ecuación o esa ecuación. Entonces, para eso recordamos que pasamos los términos que tienen la incógnita a un solo lado y los términos independientes al otro lado. Me quedaría 18t y me traigo el 16 que está sumando, pasaría a restar. Y eso va a ser igual a los 80 y el 0 que está sumando, pues ni quita ni pone, se puede dejar así. 18t menos 16t me darían 2t y esto va a ser igual a 80 y termino por despejar. El 2 que multiplica pasa a dividir y esto me dará 40. O sea que en un tiempo de 40 segundos, el primer vehículo va a alcanzar al segundo vehículo. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Ahora lo vamos a plantear con velocidad relativa. El asunto es, si yo planteo velocidad relativa, puedo, y se mueven en el mismo sentido y no me afecta el sentido, podemos plantear la ecuación de rapidez, es decir, puedo trabajar con rapidez. ¿Sí estamos? Y va a ser igual a distancia sobre tiempo. El asunto es, ¿de qué distancia es la que estamos hablando? Ya sabemos, si se mueven en el mismo sentido, la velocidad relativa es igual a la diferencia de las velocidades, ¿cierto? Velocidad 1 menos velocidad 2, que para nuestro caso serían 18 menos 16. Y esto me darían los dos. ¿Listo? Así que ya tengo que es la misma rapidez, la misma rapidez. Rapidez de 2 metros por segundo. ¿Ok? La pregunta es, esta distancia que nosotros debemos tener en cuenta será la distancia que van a recorrer los dos vehículos. ¿Será esta distancia? ¿Será la distancia que hay entre un vehículo y el otro? Es decir, esta distancia de acá. ¿O será la distancia que recorre el primer vehículo? ¿De qué distancia tendremos que estar hablando ahí? La distancia que hay entre los dos. Claro. ¿Por qué? Porque es que recuerda que a mí no me interesa a dónde van a llegar. Lo que me interesa es que la distancia que haya entre ellos dos se pueda recorrer. Es decir, que el primer vehículo tiene que recorrer adicionalmente la distancia que hay entre ellos dos. ¿Ok? Eso es lo que debemos interpretar ahí. Que la distancia que va a recorrer el primer vehículo es la distancia que hay entre ellos dos. Por eso, efectivamente, podemos decir, bueno, otra vez aquí lo que queremos calcular es tiempo, así que despejando tiempo, me quedaría que esto va a ser igual a la distancia dividido entre la rapidez. La rapidez, la distancia, perdón, entre ellos dos es de 80 metros, dividido entre la rapidez, que es de 2 metros por segundo, y me vuelven a dar efectivamente los mismos 40 segundos. ¿Ok? Entonces vean que hay dos procedimientos, pero es importante que se tenga en cuenta qué es lo qué distancias son las que se tienen que proponer. Entonces, ustedes en un problema podrán determinar si utilizan un sistema o utilizan un método o utilizan el otro. Ahora, no siempre se va a poder. Yo a veces tengo que ver qué información tengo para poder saber cómo puedo trabajar. Yo solamente les presento distintas opciones para que ustedes vean el análisis que uno tiene que hacer. Pero vuelvo y repito, el método que yo utilice también va a depender de la información que se tenga.
¿Sí estamos? Sí, profe. Bueno. Veamos entonces qué pasa si los vehículos se mueven en sentido contrario. Ahora vamos a proponer una situación de que los objetos se mueven en sentidos contrarios. Digamos que un vehículo parte desde acá hacia la izquierda y el segundo vehículo no es exactamente el mismo lugar y parte hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero saber es en cuánto tiempo, digamos que aquí hay una distancia inicial de 20 metros. Este se mueve hacia la izquierda a 15 metros por segundo y este se mueve hacia la derecha a 18 metros por segundo. ¿Ok? Recordamos que si se mueve hacia la izquierda, debemos tener en cuenta ese signo negativo. ¿Ok? Y entonces me dice calcular en cuánto tiempo estarán separados, tendrán una distancia entre ellos, como quieran decirlo, 80 metros. Ok. Entonces, igual puedo interpretar esta situación como un caso de velocidad relativa en la que los dos objetos se mueven en sentido contrario. ¿Ok? Es decir, ¿en dónde nos quedó esa situación? Por acá. Por acá teníamos que podíamos interpretar esta situación con una velocidad relativa, ¿cierto? Y si es velocidad relativa, me dice que haga la suma de las velocidades, pero con valores absolutos. O sea que la velocidad relativa va a ser igual a la velocidad del vehículo 1 más la velocidad del vehículo 2. Velocidad del vehículo 1, ¿de cuánto es? Menos 15. Ok, pero recuerda eso. El valor absoluto, entonces, ¿qué es lo que hace con ese menos? Lo convierte en un 2. Lo convierte en positivo, correcto. O sea, quedaría 15 positivo, más la velocidad del otro vehículo, que sería 18, Menos 18. más 18. ¿Ok? Profe, Dime. entonces, o sea, solo cuando es valor absoluto y es negativo pasa a positivo, pero cuando es positivo en valor absoluto sigue positivo. Sí, lo que pasa es que, a ver, definamos bien ese cuento del... Realmente, a ver, los signos de las cifras pueden ser negativos o positivos, ¿cierto? Sí, Negativo. señor. Es que el valor absoluto es una interpretación en donde las cifras no son ni negativas ni positivas. ¿Ok? O sea que ese valor absoluto le quita el carácter de signo a las cifras. Eso es lo que yo debo entender, lo que es un valor absoluto. Le quita el carácter de signo. ¿Sí? Es como si lo volviera como otro tipo de números, donde ya no hay ni positivos ni negativos. ¿Ok? Sino que son dos Sí, cantidades sencillamente que voy a sumar. ¿Sí, sí soy claro? sí, profe. Porque es que nosotros nos acostumbramos a decir que
que el valor absoluto convierte en positiva las cifras. Eso no es una interpretación tan correcta, ¿sí? Lo que pasa es que como las cifras positivas nosotros no le tenemos en cuenta nada, no le tenemos en cuenta el signo, por eso generalizamos de esa manera. Pero quiero que se entienda eso. Un valor absoluto lo que hace es quitarle ese carácter de positivo o negativo a un número, ¿vale? Bueno, entonces, significa que la velocidad relativa de ¿cuánto es? 15 más 18 es de 33. 33 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, si vamos a hablar de la distancia, la pregunta es, ¿qué distancia tengo que utilizar? O sea, sí, ya yo sé que como no me va a importar ese efecto del negativo, entonces puedo utilizar conceptos de rapidez. Y rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Pero la pregunta es el tiempo, o sea que despejo tiempo de acá. Tiempo sería igual a distancia dividida entre la rapidez, ¿cierto? Ya tengo la rapidez que va a ser la rapidez relativa, esta de acá. El asunto es qué distancia utilizo. ¿Será que utilizo estos 80 metros? ¿O no los utilizo? Profe, ¿no se podrían utilizar los 20? Los 20, pero es que esa es una velocidad, una distancia inicial. Los 80, ¿no? O sea, los 80. ¿Alguien que tenga otra cifra? ¿Nadie? Bueno, veamos entonces que no es ni la una ni la otra. Realmente la distancia que tengo que aplicar aquí es cuánto les falta, qué distancia les hace falta para que la distancia entre ellos sea de 80 metros. 60. Esa es la distancia que tengo que utilizar. 60 metros. ¿Está claro? Y está claro por qué. Porque es que en este momento lo que me interesa es cuánto les hace falta para quedar separados 80 metros. Y en este momento lo que les hace falta son 60 metros. Por eso es que la distancia que debo utilizar son 60. Entonces, el tiempo va a ser igual a los 60 metros dividido entre la rapidez que fueron 33. ¿Ok? Son como 20 onceavos, 1.8, algo así. 1.8. 1.81, si estoy bien. Entonces aquí me quedaría que en 1.81 segundos estarán separados esa distancia. ¿Ok? Des en cuenta que uno dice, bueno, sí, está fácil la cosa así, pero aquí hay que tener precauciones porque uno tiene que saber qué valores son los que debe utilizar. Vamos a ver este mismo problema, si me alcanza el tiempo. Sí. Vamos a ver este mismo problema, pero con conceptos de velocidad. No de velocidad relativa, sino de velocidad. Voy a llevarme este mismo dibujo para la siguiente. Listo. Aquí realmente no me está diciendo nada con respecto a dónde están los dos vehículos, dónde empiezan. Solamente me está diciendo que la separación entre ellos es de 20 metros. ¿Listo? Entonces, como yo no conozco la posición, pues voy a marcar un eje de coordenadas. ¿Ok? El eje de coordenadas puede ser donde termina, o sea, cuando se acabe el problema, pues lo que va a ocurrir es que los dos vehículos estarán así, ¿cierto? Un vehículo estará aquí
el otro vehículo estará aquí, y la distancia ahora entre ellos, ¿de cuánto es? Cuando acabe todo, pues va a ser de los 80 metros, porque eso es lo que pregunta el problema. ¿En qué momento va a ocurrir esto, cierto? O sea que esta sería la posición final del vehículo 1, final del vehículo 1. Yo decía, ¿por qué me falta algo aquí? Posición, ya. Posición final del vehículo 1 y esta va a ser la posición final del vehículo 2. ¿Cierto? De acuerdo a eso, yo podría entonces proponer un marco de referencia. Y yo digo, pues para que no me queden tantos negativos, voy a decir que esto va a ser mi marco de referencia. Aquí va a quedar el marco de referencia. O sea que esta posición, ¿cuánto va a valer? 0. Ahí la posición final o esa posición vale 0. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese marco de referencia, voy a proponer los valores de posición. Posición final, perdón, posición inicial del vehículo 1. Posición inicial del vehículo 1. ¿Cuánto vale? 0. Pero dijimos que la final es la que va a valer 0. Mira, aquí la inicial es esta. Esta es la posición inicial 20. del vehículo 1. ¿20? 10, la mitad. ¿Y por qué? Pues, no sé. Ahí está el problema. No se sabe. Eso es una incógnita. Posición inicial del vehículo 2. Tampoco se sabe. Sigue siendo otra incógnita. Veamos entonces ahora las posiciones finales. Posición final del vehículo 1. ¿De cuánto es? 0. 0. Esta sí vale 0. Posición final del vehículo 2. Recuérdenlo, mírenlo acá. 160. ¿Qué 160? ¿Cuánto hay desde Pues aquí? Desde el aquí. doble de 80, ¿no? ¿Pero por qué el doble? ¿Cuánto hay desde aquí hasta aquí? 80. Entonces la posición final del vehículo 2 es 80. ¿Listo? ¿Sí estamos, muchachos? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. resulta que yo no conozco efectivamente ni cuánto es la posición inicial, ni del 1 ni del 2, ¿cierto? No se sabe. Pero hay una cosa que yo sí sé, y es que la posición inicial del vehículo 2 será la misma del 1, la misma que tenga el 1, pero 20 metros a la derecha. ¿Sí soy claro o no soy claro con eso? La posición, vuelvo y repito, la posición que tiene el vehículo 2 aquí es igual a la posición que tiene el vehículo 1, pero 20 metros a la derecha. O sea que la posición inicial, escribirlo por acá, la posición inicial del vehículo 2 es igual a la posición inicial del vehículo 1 más 20 metros. ¿Por qué más? Pues porque está a la derecha. Si estuviera a la izquierda sería menos. Si estamos, muchachos, Sí, profe. Sí, señor. entonces, de acuerdo a la condición del problema, vuelvo y repito, de acuerdo a la condición del problema, yo tengo que ver que la posición final, bueno, aquí está. Esta es mi condición del problema, que las posiciones deben ser de esa forma. Entonces, planteo las ecuaciones de posición para el vehículo 1 y para el vehículo 2. Recuerden, ecuación de posición me dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ojo, porque aquí ya no estoy hablando de velocidad relativa y tengo que colocar los signos como deben ser. ¿Vale?
Entonces, para el vehículo 1, la posición final del vehículo 1, vamos a poner acá, posición final del vehículo 1 es igual a la posición inicial. ¿La conozco? Decíamos que eso es una incógnita, no la conozco. Posición inicial del vehículo 1 más la velocidad. ¿De cuánto es la velocidad de ese vehículo? De menos Menos 15. 15. Entonces, pues de una vez, menos 15. Y yo sé tampoco sé cuánto tiempo va a tardar en llegar desde acá hasta acá. Yo no sé cuánto tiempo tarda. Entonces, sigue siendo otra incógnita. ¿Vale? Pero como ya conozco el valor de la posición final del vehículo 1, ¿cuánto vale? De acuerdo a esto que colocamos acá, 0. 0, correcto. Entonces, este valor es 0.